Le regalé un viaje que se suponía debía salvar nuestro matrimonio. En cambio, lo cambió todo. Nunca fui del tipo romántico. No soy de los que aparecen con flores ni escriben cartas con tinta perfumada. Ese no soy yo. Pero presto atención. Recuerdo los pequeños detalles. Y siempre estoy cuando se me necesita. Marle solía decir eso de mí. Dean no es un hombre de grandes gestos, pero siempre está. Me enorgullecía. No era llamativo, pero era constante. Predecible. El tipo de hombre que arregla una bisagra antes de que chirríe. Que llena el tanque sin que nadie se lo pida. Estuvimos casados 27 años. No todo fue bueno, ni todo malo. Fue vida. Capítulos felices, momentos difíciles y un montón de días comunes en el medio. Últimamente, estábamos en silencio. No un silencio tenso, sino uno vacío. Ella se iba a la cama temprano, yo me quedaba despierto. Nos cruzábamos en el pasillo como colegas. Cordiales. Educados. Distantes. Pero yo aún la amaba. Eso no cambió. Y pensé que eso bastaría. Años atrás, cuando contábamos monedas para pagar la renta, Marle solía soñar en voz alta con Florencia. Quiero ver el Ponte Vecchio al atardecer, decía. Caminar donde caminó Da Vinci. Lo decía con una sonrisa melancólica, como si supiera que ese sueño estaba fuera de nuestro alcance. Pero yo lo recordaba. Este año, cuando se acercaba su cumpleaños, decidí que era momento. No podía arreglar todo entre nosotros, pero tal vez podía recordarle lo que alguna vez compartimos. Tal vez la chispa no se había apagado, solo se había escondido. Y quizás, solo quizás, esto ayudaría a que volviera a brillar. Así que lo planeé todo. Reservé los vuelos. Un hotel pequeño junto al río. Incluso una cena crucero al atardecer que alguna vez había mencionado al pasar. Usé mis puntos de viajero, parte de mi bono del trabajo, y moví algunos ahorros para hacerlo posible. No fue barato. Pero ella lo valía. O al menos, eso creía yo. No le dije nada antes. Quería que fuera una sorpresa. La mañana de su cumpleaños, me levanté temprano, preparé su café como le gustaba, tostado oscuro, una cucharadita de miel, sin crema, y dejé el sobre al lado de su plato. Ella entró en la cocina con la bata puesta, miró el sobre blanco como si no supiera de dónde había salido. ¿Qué es esto?, preguntó. Ábrelo, le dije. Sacó los papeles con cuidado, itinerario del vuelo, confirmación del hotel, reserva para el crucero. Sus ojos se detuvieron en la palabra Florencia, y sus labios se entreabrieron. Dean, su voz era apenas un susurro. ¿Qué es esto? 5 noches en Florencia, le dije, fingiendo naturalidad. Te vas en 2 semanas. Su rostro se quedó inmóvil un segundo, sorprendido. Luego se iluminó como no lo veía en años. No fue una sonrisa cortés. Fue real, como si hubiera tocado algo profundo en ella. Se inclinó sobre la mesa y me besó la mejilla. No tenías que hacer esto. Quería, le dije. Hablas de ese viaje desde que comíamos fideos en tazas de café. Rió, una risa sincera, de esas que antes llenaban nuestra casa. Ni siquiera tengo pasaporte. Está en el cajón lateral. Lo tramité el mes pasado. Con urgencia. Parpadeó. Pensaste en todo. Lo intenté. Y por un momento fugaz, volvimos a ser nosotros. Empezó a hablar sin parar, qué ropa llevaría, que necesitaba zapatos nuevos, que al fin usaría aquella bufanda verde que había guardado durante años. Su energía llenó la habitación como antes. Por un instante, creí que este podía ser el punto de inflexión, lo que devolvería el color a nuestra rutina en escala de grises. La miré hablar, con los ojos brillantes y las manos moviéndose al ritmo de su entusiasmo. Me sentí orgulloso, esperanzado. Pero ahora, mirando atrás, entiendo que no encendí una chispa. Le abrí una puerta. Y ella la cruzó sin volver la vista. Marle cambió después de aquel sobre. Al principio, fueron cosas pequeñas, empezó a sonreír más. Hablaba de ropa, zapatos, del clima en Florencia. Pasaba las noches revisando blogs de viaje, anotando cosas en una libreta que no usaba desde hacía años. Me gustaba verla así, viva, ligera. Por primera vez en mucho tiempo, su voz tenía movimiento. Pensé, tal vez fue la decisión correcta. Pero luego, la energía cambió. Comenzó a pasar mucho tiempo con el teléfono. Decía que buscaba restaurantes o veía moda italiana. No le di importancia. Siempre había sido detallista con los planes. Era del tipo que no reservaba un hotel sin leer 100 opiniones. Aún así, había algo en cómo protegía la pantalla que me incomodaba. Ponía el teléfono boca abajo cuando yo entraba a la habitación. Una vez la vi sonreír con dulzura,
o complicidad, y cuando pregunté qué era, respondió, cosas de Pinterest, y cerró la pantalla de inmediato. Lo dejé pasar. Me dije que no debía ser paranoico. Estaba emocionada. Eso era todo. Las mujeres se ilusionan con estas cosas. Ciudad nueva, ropa nueva, energía nueva. No significaba nada. Empezó a maquillarse solo para ir al supermercado. Fue a la peluquería 2 veces en las 2 semanas antes del vuelo. Compró perfume, joyería y 3 pares de zapatos que aún estaban en sus cajas, alineadas en el armario. Durante la cena, hablaba sobre lo que quería visitar, un mercado cerca del Duomo, una cata de vinos fuera de la ciudad, un pequeño café que leyó en un blog. Pero siempre era ella. Nunca nosotros. Nunca me preguntó si quería ir con ella. Y yo no insistí. Me decía que se lo merecía. Una escapada en solitario. Un sueño hecho realidad. Pero empecé a sentir que ya no formaba parte del cuadro. Una noche, 3 días antes del vuelo, estábamos en el sofá. Yo veía un documental con el volumen bajo y ella estaba a mi lado, acurrucada, con el celular en mano. Copa de vino, expresión tranquila y lejana. Le dije, si este viaje te gusta, tal vez el próximo año vayamos juntos. Ni siquiera levantó la vista. Murmuró, sí. Tal vez, como si respondiera dormida. Eso dolió más de lo que esperaba. Pero no lo mostré. La noche anterior a su partida, nuestra habitación parecía una fábrica de maletas. Ropa por todos lados. Bufandas, chaquetas, cargadores, adaptadores. Revisó sus maletas 2 veces. Luego una tercera. Acomodó sus cosas. Imprimió cada pase de abordar y confirmación, aunque ya estaban en el celular. Te llevo al aeropuerto si quieres, ofrecí. Negó con la cabeza. Tessa me lleva. Ella se ofreció. Tessa era su mejor amiga desde hacía décadas, aunque se habían distanciado un poco después de que Marle dejara su trabajo. Aún así, me pareció raro. Pensé que sería yo quien la acompañaría. Está bien, dije. Al menos déjame llevar tus maletas. No se opuso. Esa mañana, bajó a las 6:45 vestida como para una revista. Abrigo color crema, el cabello perfectamente rizado, gafas de sol sobre la cabeza. Irradiaba algo distinto. Te ves muy bien, le dije. Gracias. No me miró mientras guardaba el teléfono en su bolso. ¿Estás seguro de que estarás bien aquí? Me las arreglaré. Me dio un beso rápido en la mejilla. No olvides regar las plantas. Y eso fue todo. No hubo despedida larga. Ni un te voy a extrañar. Solo instrucciones sobre las plantas. Me quedé junto a la ventana, viéndola subir al auto de Tessa. No volteó. No saludó. Simplemente se fue, como si ya viviera otra vida. Ese día, la casa se sintió hueca. No solo silenciosa, vacía. Como si hubiera estado esperando que ella se fuera, y ahora no supiera qué hacer. Preparé mi café fuerte y me senté a la mesa de la cocina, mirando al vacío. Parte de mí esperaba un mensaje, ya estoy en el aeropuerto, o te amo. No llegó nada. Esa noche, revisé la app Buscar. Había aterrizado. Su punto azul brillaba en el centro de Florencia, no lejos del río Arno. Ella estaba allí. En el lugar con el que tanto soñó. Y yo estaba aquí, aferrado a una sensación que todavía no tenía nombre. Pero ya presentía que no me iba a gustar. Los primeros días sin Marle no fueron terribles. De hecho, si soy sincero, fueron tranquilos de una manera que no sentía desde hacía años. Pacíficos. Sin conversaciones a medio terminar. Sin andar con cuidado. Sin fingir risas ante programas que no nos gustaban. Solo silencio, limpio, sin complicaciones. Me despertaba cuando quería. Preparaba mi café fuerte, sin miel, sin leche de almendras. Solo negro, como solía tomarlo. Hacía tostadas con huevos y las comía solo, mirando el amanecer a través de las persianas. Luego salía al porche con el periódico, como hacía en los primeros años, antes de que la vida se volviera pesada. No era felicidad exactamente, pero era algo parecido a volver a respirar. Me mantuve ocupado. Limpié el garaje. Arreglé una luz que parpadeaba en el pasillo. Llevé el coche a cambiar el aceite. Incluso bajé una caja de fotos viejas del sótano, viajes por carretera, cumpleaños, nuestra boda. Cosas que no veíamos desde hacía años. Una foto me dejó paralizado. Nuestro 10º aniversario. Estábamos en Lake Hillard, junto al agua. Ella tenía la cabeza apoyada en mi hombro, los ojos cerrados, sonriendo como si nada pudiera tocarnos. Recordé ese fin de semana con claridad, la cabaña alquilada, la cena sorpresa con filetes, y esa lista de reproducción ridícula que tanto le gustaba.
Me senté en el suelo un buen rato, sosteniendo esa foto, preguntándome cuándo empezó a desvanecerse el nosotros de esa imagen. Tal vez ese fue el inicio del alejamiento. Tal vez simplemente dejamos de alcanzarnos el uno al otro y nos acostumbramos al silencio. Esa noche, serví un vaso de whisky y me senté en la sala con las luces bajas. Fui cambiando canales en la televisión, pero nada me atrapaba. Nada parecía digno de atención. Así que me quedé ahí, escuchando la quietud de la casa. No era soledad lo que sentía. Era algo más frío, vacío. La soledad, al menos, trae consigo la esperanza de que alguien volverá, de que algo llenará ese espacio. Pero esto era ausencia. Completa. Definitiva. Como si ella se hubiera ido, y algo en mí ya supiera que no pensaba volver igual. Antes de dormir, le envié un mensaje corto. Espero que lo estés pasando bien. Avísame si necesitas algo. Pasaron horas. Sin respuesta. Me dije a mí mismo que estaba ocupada. Visitando lugares. Descansando. Tal vez el cambio de horario la tenía desorientada. Pero incluso su silencio se sentía intencional. A la mañana siguiente, revisé el teléfono al despertar. Nada. Sin mensajes. Sin llamadas perdidas. Ni una foto. Me levanté, preparé café, y me senté otra vez en la mesa. Su taza seguía en el escurridor, la de flores descoloridas. La tomé entre mis manos y me quedé mirándola un largo rato. Siempre usaba esa taza. Cada mañana. Ahora se sentía extraña, como si ya no fuera suya. La casa estaba llena de esos pequeños fantasmas. La silla vacía donde solía sentarse. El montón de bufandas sobre la silla del dormitorio. El frasco de perfume en el baño. Cosas que antes significaban ella está aquí, ahora susurraban ella estuvo. Esa tarde, salí a caminar otra vez, alrededor de la cuadra, pasando por las mismas casas que antes recorríamos tomados de la mano. Noté un cartel de se vende en la esquina. Pensé en cómo todo avanza, incluso cuando uno se queda quieto. Esa noche, calenté unas sobras y comí frente al televisor. Sin hambre. Solo por rutina. El silencio ya no era pacífico. Era como ser borrado. Como si alguien estuviera pelando tu vida, capa por capa, y tú fueras el único que lo notaba. Antes de dormir, revisé su ubicación en la app. Seguía en Florencia. Mismo hotel. Aún sin mensajes. Y aún con ese dolor agudo en el pecho que susurraba, no es que esté lejos. Es que ya no está. Al tercer día, el silencio ya tenía peso. No solo era quietud, era densidad. Como si el aire se hubiera vuelto más espeso y hasta mis pensamientos se movieran más despacio. Marle aún no había llamado. Ni una vez. Me había enviado 2 mensajes, ambos cortos, ambos fríos. Uno era una foto de su desayuno, frutas, tostadas, un huevo tibio. El otro, el río Arno al atardecer, tomado desde un puente. Sin texto. Sin emojis. Sin un ojalá estuvieras aquí. Solo imágenes. Bellas, pero vacías. Como postales de una desconocida. Le respondí, se ve increíble. Espero que lo estés disfrutando. Me contestó 3 horas después, sí, es hermoso. Estoy tratando de absorber todo. Y ya. Me quedé mirando esa frase más tiempo del necesario, buscando algo que no estaba. No había calor, ni afecto, ni siquiera curiosidad por saber cómo estaba yo. Eso fue lo que más me dolió. No preguntó por la casa. No preguntó si estaba comiendo bien, ni si había encontrado la bujía del cortacésped que dije que necesitaba. No preguntó si estaba bien. No era solo distancia. Era desconexión. No estaba pensando en mí en absoluto. Y fue entonces cuando el pensamiento que había intentado ignorar se abrió paso, ¿y si no está sola? Me odié por pensarlo. Sonaba barato. Paranoico. Como el esposo celoso de una película mala. Pero las señales estaban ahí, parpadeando como una luz de advertencia en el tablero. Ella había cambiado, no solo por la emoción del viaje, sino en su manera de estar presente. En cómo me miraba. O mejor dicho, en cómo no me miraba. Y la forma en que descartó la idea de que yo la acompañara. No te gustaría. Mucho caminar, muchas filas. Tú odias eso. Eso fue lo que dijo. Y sí, no se equivocaba. Pero no lo dijo con pena. Lo dijo como si ya tuviera preparada la excusa. Como si necesitara una razón para dejarme fuera del cuadro. Intenté justificarlo. Tal vez solo necesitaba un descanso. Un respiro de la rutina. Hacía años que no viajábamos. Quizás no era que me estaba dejando, tal vez solo quería encontrarse a sí misma. Pero en el fondo, otra voz susurraba, ya encontró a alguien más. Sacudí la cabeza. De verdad lo intenté.
Me dije que estaba siendo injusto, que ella merecía el beneficio de la duda, que seguía siendo la mujer que alguna vez bailó descalza en nuestra cocina y cantó al ritmo de los viejos vinilos. Pero no podía sacudirme esa sensación, ese frío en el pecho que te dice que algo está mal. Esa noche dormí mal. Me quedé mirando el ventilador del techo girar lentamente, escuchando el silencio como si intentara decirme algo. A la mañana siguiente, hice café pero no lo tomé. Lo vacié en el fregadero. No tenía hambre. Caminé por la casa como esperando algo, un sonido, un mensaje, un golpe en la puerta. Algo que rompiera la estática. Pero no llegó nada. Alrededor del mediodía, me senté en el escritorio del estudio y abrí la laptop. Busqué el itinerario que había guardado cuando le regalé el viaje. Mismo hotel, 5 noches, una sola huésped. Recordaba bien lo detallista que fui eligiendo el lugar, cerca del centro, pero tranquilo. Elegante, pero no ostentoso. Entonces entré en la web del hotel, en la sección de gestionar reserva. Me dije que era solo para verificar. Por tranquilidad. Pero lo que encontré me dejó helado. La reserva había sido modificada 2 días antes. Nuevo tipo de habitación. Mejorada. Ahora figuraban 2 adultos. Me recliné en la silla, el corazón acelerado, la boca seca. No reconocí el segundo nombre. Solo decía, E.J. Graves. Iniciales. ¿Un nombre? ¿Un amigo? ¿Un primo? No importaba. No era yo. La habitación que yo pagué ya no era solo para ella. Cerré la laptop con suavidad, como si golpearla lo hiciera más real. Me levanté, fui a la cocina, y miré por la ventana. Afuera, todo se veía igual. Los árboles. La cerca. El viejo bebedero para pájaros que ella nunca reemplazó. Pero por dentro, algo había cambiado. Algo se había roto por completo. Y ya no sabía si podría repararse. Fue un jueves por la tarde cuando todo empezó a desmoronarse de verdad. Estaba en el garaje, arreglando las puertas del armario que llevaban años cediendo. Algo para mantener las manos ocupadas. La radio sonaba baja, un viejo blues, cuando mi teléfono vibró sobre el banco de trabajo. Número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo. Pero algo me dijo que debía contestar. Hola. El señor Ellison, dijo una voz femenina. Le habla Rená del banco Sunrise National. Estoy llamando para verificar algunas actividades en su cuenta de crédito. Me limpié las manos en un trapo. Claro, ¿qué clase de actividades? Han ocurrido varios cargos internacionales de alto valor en las últimas 48 horas. Solo queremos confirmar que están autorizados. Me incorporé. Adelante. Los leyó uno por uno. Una boutique de diseñador. 2 restaurantes de lujo. Un spa exclusivo. Una tienda de perfumes. Todos en Florencia. Todos en menos de 2 días. Solté el aire por la nariz. ¿Están bien? Mi esposa está de viaje. Entiendo. Solo una cosa más, señor Ellison, esta mañana recibimos una solicitud para agregar un usuario autorizado a su cuenta. Provino de una dirección IP registrada en Italia, por lo que fue marcada, ¿desea aprobarla? Me congelé. ¿A nombre de quién? Pregunté. E.J. Graves. Se me secó la garganta. No, dije en voz baja. Rechácelo. Y congele la tarjeta de inmediato. Por supuesto, señor. Me encargaré de eso. Colgué y me quedé ahí, con el teléfono en la mano, rodeado de aserrín y herramientas, sin ver realmente nada. Ella no solo había llevado a alguien con ella. Intentó darle acceso a mi dinero. No sentí rabia. Aún no. Era algo más frío, más denso. Como si alguien hubiera abierto una trampilla bajo mis pies, y yo siguiera cayendo. Me senté en los escalones del garaje y miré hacia el jardín. El césped que corté la semana pasada. La cerca que reparé después de la tormenta del invierno pasado. Todo se veía igual, pero nada se sentía mío. El hombre que arreglaba cosas, que mantenía todo funcionando, ¿qué tenía ahora? Saqué el teléfono de nuevo y abrí sus redes sociales. Instagram. Nada nuevo desde la foto del río. Ninguna selfie. Ninguna sonrisa frente a un monumento. Ninguna señal de que estuviera disfrutando la ciudad. Solo silencio. Busqué a él. Por puro despecho. E.J. Graves. No tardé en encontrarlo. Perfil público. Fotógrafo. Lleno de frases dramáticas sobre la luz, la honestidad y ver el mundo a través de la emoción. Tenía una cara que conocía demasiado bien la cámara, copa de vino en mano, bufandas en verano, esa arrogancia sutil de quien cree ser más profundo de lo que es. Había fotos de Florencia. No etiquetadas, pero reconocibles. El mismo puente. La misma copa.
Y en una, la esquina de un abrigo color crema, el mismo que Marle llevaba al aeropuerto. No fue como un golpe en el estómago. Fue una confirmación. Ella no estaba haciendo turismo. Estaba comenzando de nuevo. Y yo lo financié. Cada cena, cada copa de vino, cada frasco de perfume que compró mientras él le tomaba la mano. Todo, con mi tarjeta. Con mi confianza. Esa noche, no cené. No encendí la televisión. Solo me senté en el estudio, con las luces apagadas, el teléfono sobre la mesa, y la verdad flotando en el aire como humo después de un incendio. Le di un regalo. Ella lo convirtió en una fuga. Y no tenía idea de quién volvería, o si siquiera quería que volviera. Algo se rompió dentro de mí ese día. No con estruendo. No como un vidrio al quebrarse. Fue en silencio. Como una puerta que había estado crujiendo durante años y finalmente cedió, revelando algo que llevaba tiempo evitando. Después de ver su nombre en la solicitud bancaria, no lloré, no grité, ni siquiera llamé a nadie. Solo me quedé en silencio, mirando la pared del garaje, y finalmente acepté aquello que llevaba semanas esquivando. Marle no iba a volver siendo la misma, y tal vez, ni siquiera planeaba volver. Permanecí en ese silencio largo rato. Luego me levanté, tomé mi abrigo y conduje al centro. Víctor Crane había sido mi abogado durante años, cosas menores, contratos de propiedad, disputas de seguros, papeles fiscales. Nunca imaginé que terminaría sentado frente a él hablando de divorcio. Su oficina no había cambiado. El mismo reloj que sonaba demasiado fuerte. El mismo revestimiento de madera. El mismo diploma enmarcado detrás del escritorio. Me miró al entrar, sorprendido pero sereno. Dean, dijo. ¿Todo bien? No, respondí sin rodeos. Necesito hablar. Sobre Marle. Dejó su bolígrafo. Siéntate. Le conté todo. El viaje. El cambio de reserva. El segundo nombre. La llamada del banco. No lo adorné. Solo lo solté, ladrillo por ladrillo. No hizo muchas preguntas. Solo escuchó. Su rostro no cambió. Un hombre que ha escuchado suficientes historias para saber cómo suelen terminar. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante y dijo, ¿quieres presentar la demanda? No aún, respondí. Pero quiero estar listo. Quiero protegerlo todo. La casa. Las cuentas. La jubilación. Está bien, dijo, sacando ya una carpeta. Empezaremos por la separación de bienes. En silencio. Deberás mover tu parte de cualquier cuenta conjunta. Pero no toques lo que esté solo a su nombre. Ya congelé la tarjeta de crédito, añadí. Buena decisión. Guarda todo. No borres nada. Cada recibo, cada estado de cuenta, imprímelo todo. Asentí. Mi voz era plana. El corazón no se aceleraba. Y eso era lo más extraño, lo tranquilo que me sentía. Ya no parecía una traición. Parecía logística. Pasamos la siguiente hora revisando documentos. Escrituras, resúmenes bancarios, planes de pensión. Me dio una lista de verificación. Instrucciones paso a paso. Cosas que debía hacer antes de que ella volviera. Puedes esperar para presentar los papeles, dijo Víctor, pero no esperes para prepararte. Ya no pienso esperar, le respondí. Cuando salí de su oficina, el sol ya empezaba a ocultarse detrás de los techos. Conduje a casa sin música, con las ventanas abiertas, dejando que el viento llenara el silencio. En casa, fui directo al archivador. Saqué todas las carpetas, declaraciones de impuestos, facturas, itinerarios de viaje, formularios médicos. Las llevé al comedor y las extendí como un mapa de guerra. 2 pilas. Una para ella. Una para mí. Las etiqueté. Hice una copia de seguridad de nuestros archivos digitales en una memoria. Cambié las contraseñas de mi correo. Cancelé los pagos automáticos que ella había configurado con su nombre. Entonces me paré en medio del comedor, observé el desorden de papeles, y me di cuenta de algo extraño. No me sentía roto. Me sentía, claro, ya no había dudas. La esperanza se había consumido. Solo quedaba la verdad, fría, dura, simple. Y la verdad, por fea que sea, es algo sobre lo que un hombre puede sostenerse. Tomé el teléfono y le mandé un mensaje a Víctor. Documentos listos. Avísame cuando quieras. Luego me senté a la mesa de la cocina, la misma donde le había entregado aquel sobre 2 semanas atrás, y miré la silla frente a la mía. Vacía ahora. Y esta vez, no esperaba que nadie volviera a ocuparla. Esa noche dormí poco. No por ansiedad, sino porque ya había terminado. Esperar, dudar, esperar lo mejor. Era como si hubiera salido de una niebla y finalmente viera el camino frente a mí,
no el que se suponía que íbamos a recorrer juntos, sino el que ahora debía terminar solo. A la mañana siguiente hice una lista. Nada dramático, solo tareas. Cosas por cerrar. Cabos sueltos por atar. Paso 1. El banco. Me senté con Malo Trant, el gerente de la sucursal que conocía desde hacía más de 10 años. Le dije que necesitaba mover todos los activos conjuntos restantes a una cuenta protegida. No endulcé nada. Mi matrimonio terminó, le dije. Ella todavía no lo sabe. Asintió. Sin sermones. Sin lástima. Solo encendió la computadora y dijo, vamos a empezar. Revisamos cuenta por cuenta, corriente, ahorros, inversiones. Todo lo que habíamos abierto juntos, lo separé o lo congelé. Legalmente, con justicia, pero con firmeza. Me dio formularios. Los firmé sin dudar. Al mediodía, mi parte ya estaba segura. La de ella permanecía intacta, pero aislada. Después, volví a casa y recogí todo lo que aún sentía, compartido. Fotos, tarjetas, imágenes de la boda enmarcadas. Esa ridícula bola de nieve que compramos en Dormont. No tiré nada. No soy ese tipo de hombre. Pero lo guardé en una caja. La sellé. La llevé al garaje y la coloqué en la repisa más alta, detrás del viejo equipo de campamento que no usábamos desde hacía más de una década. Luego fui al dormitorio. Su lado del tocador estaba tal como lo dejó. Ordenado. El frasco de perfume en la esquina. Un libro a medio leer. Una bufanda cuidadosamente colgada sobre la silla. Todo parecía detenido en el tiempo, como si pensara que volvería y todo seguiría igual. Pero no sería así. Me senté en el borde de la cama, miré la pared vacía, y respiré profundo. Entonces le escribí una carta. No larga. No poética. Solo, final. Marle. Espero que Florencia haya sido todo lo que soñaste. Mientras estabas fuera, descubrí el resto. El cambio de reserva. Su nombre. La solicitud de tarjeta. Tú hiciste tu elección. Ahora yo hice la mía. Las cuentas están separadas. La casa está protegida. El abogado está listo. Eres libre. Pero no esperes volver al lugar que dejaste. Esa versión de nosotros ya no existe. Dean. Doblé la carta y la dejé en el cajón superior del tocador, justo debajo del pasaporte que yo mismo le había tramitado con urgencia. Luego recorrí la casa una vez más. No para buscar cosas que reparar, sino para despedirme de la versión de mi vida que terminó el día que ella abordó ese avión. Los días siguientes fueron tranquilos. No pesados. No tensos. Solo, silenciosos. No temía su regreso. Lo estaba esperando. Regresó un domingo por la mañana. Sabía la hora de su vuelo porque la revisé la noche anterior. No porque ella me lo hubiera dicho. Estaba sentado en la mesa de la cocina, tomando café negro, viendo el reloj pasar las 9 de la mañana afuera, los árboles estaban quietos. El cielo, pálido y vacío, como una hoja en blanco. La casa olía a cera de madera y decisiones silenciosas. A las 9:18 escuché el coche entrar en la entrada. No me levanté. La puerta se abrió. Sus tacones resonaron sobre las baldosas. Hola, dijo, como si todo siguiera igual. Ya estoy en casa. Levanté la mirada. Estaba en la entrada, con gafas de sol sobre la cabeza, una maleta con ruedas detrás, vestida como quien regresa de un retiro de spa. Sí, dije, ya lo imaginaba. Parpadeó, tal vez sorprendida por mi tono. No me escribiste, dijo suavemente, caminando un poco más. No, respondí, dejando mi taza. No le vi sentido. Hubo una pausa. Me observó el rostro como si intentara leer el clima. No le di nada. ¿Estás bien?, preguntó. Depende, dije. ¿Tú lo estás? Soltó una pequeña risa, insegura. Sí, fue hermoso. La ciudad, quiero decir. Creo que deberíamos ir juntos algún día. Te encantaría el río por la noche. Eso fue todo. Me puse de pie lentamente, la silla raspando el suelo. Deberías ir a desempacar. Frunció el ceño. ¿Por qué? Cajón de arriba, dije. De tu tocador. No se movió al instante. Luego pasó junto a mí, taconeando por el pasillo. Yo me quedé donde estaba, mirando el vapor que se elevaba de mi taza a medio llenar. Un momento después, escuché la pausa. El cajón abriéndose. El papel desplegándose. Silencio. Dean. Su voz era delgada. No enojada. No a la defensiva. Solo pequeña. Me asomé al pasillo, lo justo para verla sostener la carta con ambas manos, como si pudiera deshacerse. ¿Qué significa esto? Tú dímelo, respondí. Negó con la cabeza, nerviosa. ¿Crees que pasó algo? No lo creo, dije. Lo sé.
Abrió la boca, la cerró. Miró hacia abajo de nuevo. Su nombre estaba en la reserva, agregué en voz baja. Lo agregaste. Intentaste darle acceso a la cuenta. Sus hombros cayeron. No quise que llegara tan lejos. Pero llegó. No se suponía que fuera algo serio. Pero lo fue. Dio un paso hacia mí, como si quisiera explicar. Tal vez incluso suplicar. No me moví. Estaba confundida, dijo. No sabía lo que quería. Sí lo sabías. Se detuvo. Tragó saliva. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste. Sus ojos empezaron a llenarse, pero yo no aparté la mirada. La dejé en ese silencio que ella misma había construido. ¿Qué hago ahora?, preguntó al fin, apenas audible. Esa ya no es una pregunta para mí. Me miró, como esperando que yo cediera. Que dijera que aún podíamos arreglarlo. Empezar de nuevo. Ir a terapia. Pero ese hombre ya no existía. Y ella lo supo. Asintió lentamente. ¿De verdad se acabó? Terminó el momento en que lo elegiste a él. No hubo gritos. Ni portazos. Solo esa verdad final e inconfundible colgando en el aire. Esa tarde preparó una bolsa pequeña. No se llevó mucho. Solo lo esencial. Su teléfono. Algo de ropa. Un cepillo de dientes. El resto quedó, como si aún no aceptara que no iba a volver. Cuando se fue, no me miró. La observé desde la ventana mientras subía a un coche de aplicación, cerraba la puerta y miraba hacia el frente. Sin saludar. Sin despedirse. Solo se fue. Han pasado 3 semanas desde que Marle cruzó esa puerta por última vez. No ha vuelto. Ni siquiera para recoger el resto de sus cosas. Firmó los documentos, los deslizó sobre la mesa y se fue sin decir una sola palabra más. Sin discusiones. Sin súplicas. Solo un final silencioso para una historia muy larga. Víctor presentó todo a la mañana siguiente. Sin oposición. Sin demoras. Resulta que cuando la verdad es tan clara, no queda mucho que discutir. La casa quedó conmigo. El auto. Los ahorros. Ella no peleó por nada. Tal vez porque sabía que no lo merecía. Tal vez porque lo que realmente buscaba nunca estuvo aquí. El silencio en la casa se siente distinto ahora. No es vacío. Es limpio. Como si al fin se hubiera levantado algo que pesaba demasiado. Estoy durmiendo mejor. Volví a comer bien. Empecé a caminar por las tardes, esas caminatas que siempre dijimos que haríamos juntos, cuando pensábamos que teníamos todo el tiempo del mundo. Resulta que disfruto más de la calma cuando sé que no estoy esperando a nadie. La gente ha empezado a notarlo. En la tienda. En la iglesia. En la ferretería. Nadie pregunta directamente, pero se nota en la mirada, una leve inclinación de cabeza, una pausa educada, ese me enteré que no se dice en voz alta. No explico nada. No es su historia. Susan llamó una vez. Dejó un mensaje. Dijo que se sentía horrible. Que ojalá me hubiera advertido. No le devolví la llamada. No porque esté enojado. Solo, no quiero hablar de eso. No con nadie. Y anoche, Marle me escribió. Su primer mensaje desde el día en que se fue. Sé que no vas a responder. Solo quería decir que lo siento. Fui egoísta. Lo arruiné todo. Él se fue una semana después de que volvimos. Dijo que no quería algo serio. Nunca pensé que te irías. Pensé que esperarías por mí. Miré ese mensaje mucho tiempo. Hubo un tiempo en que habría respondido. En que habría intentado arreglarlo. Salvar lo que teníamos, aunque me tocara cargar con el doble. Pero ese hombre, ya no vive aquí. Ella no me perdió por él. Me perdió el día que decidió que podía tener las dos cosas, mi lealtad y la atención de otro. Mi amor y el entusiasmo de un desconocido. Pensó que yo siempre estaría ahí. Predecible. Seguro. Pero hasta los hombres firmes tienen un límite. No respondí. Ella eligió. Solo que no sabía el precio. Esa noche salí al porche trasero, con una bebida fría en la mano, mirando cómo se apagaba la luz tras los árboles. Los mismos árboles que podé. El mismo jardín que limpié. La misma vida que mantuve estable mientras ella se alejaba. Todo sigue aquí. Pero ahora, vuelve a ser mío. ¿Lo más extraño? No la odio. Me da pena. Porque se alejó de algo real por algo pasajero. Y ahora lo sabe, hay caminos que no regresan. Puertas que, una vez cerradas, no se abren más. Y algunos hombres, los tranquilos, los constantes, cuando finalmente se levantan, no vuelven a sentarse.